Bueno, el sonido es la otra parte, es la otra cara de la moneda de lo que es el mundo audiovisual. Probablemente tu serie favorita, tu anime favorito, tu cómic favorito, documental, película, tiene cosas de sonido que te gustan. Y es importante que empecemos a pensar un poco en eso. ¿Qué elementos de sonido hay en las películas, en los documentales, en las series, eh, desde el punto de vista sonoro que nos interesan? Y bueno, ahí es donde empezamos a hablar de los elementos de una banda sonora. Y de eso vamos a ir hablando en estos videos y iremos analizándolos poco a poco. Los encargados, nosotros, los que hacemos sonido en el cine, tenemos el rol de sonidistas y somos los encargados de pues, realizar el sonido de una película. Este proceso comienza desde la concepción de la idea y, bueno, es ideal cuando se nos invita o se nos integra al equipo que está encargado pues, de la escritura de un cortometraje, de un largo, incluso de una obra que se representa en un teatro o algo así. Cuando nosotros estamos implicados con el equipo de dirección y de guión, que son quienes se encargan de concebir y de armar los libretos, los guiones, pues generalmente la película o la obra gana mucho. Un ejemplo o dos ejemplos fundamentales para ejemplificar pues, este fenómeno serían dos películas, por ejemplo la película La Conversación de Coppola y la película The Sound of Metal, una película que ganó Oscar a Mejor Sonido y Oscar creo que a Mejor Actuación, Mejor Performance de Actor, y son dos ejemplos fundamentales porque su temática o la mecánica que se imbrica en esos guiones tienen que ver directamente con el sonido, o sea, sus personajes y los mundos en los que ellos se mueven, las cosas que hacen, sus oficios, tienen que ver directamente con el sonido. Entonces, ahí es donde entra la astucia de quienes escriben los guiones, quienes producen las películas y quienes al final las dirigen, de utilizar el sonido como una herramienta dramatúrgica y narrativa, que al final del camino pues contribuyen a generar una experiencia en quienes están sentados allí en la sala, que somos gente como tú y como yo, que al final pues estamos allí y disfrutamos de esa experiencia. Entonces, todo este viaje comienza justamente en el guión y las películas deben empezar a sonar bien desde el papel. Esto es muy loco cuando uno lo escucha por primera vez porque se tendría la idea o la concepción de que las películas empiezan a sonar bien en el set o en los estudios, ¿no? Si es una película que se filma como muchas de las películas de Hollywood o incluso de Disney o de alguna otra plataforma que sucede dentro de un estudio, y es verdad que allí debe hacerse buen sonido, debe haber una buena captura, una buena realización, pero lo cierto es que todo eso comienza mucho antes, en una etapa previa, en el nacimiento de un proyecto. Entonces, cuando se está escribiendo un guión, es muy importante que cuando se está creando este mundo interno, este mundo imaginario, vamos a llamarlo así, ficticio, si estamos hablando de una obra de ficción, la persona que escribe o que dirige esta película, pues crea una serie de normas o de boundaries, ¿no? De fronteras en las que se va a mover, en las que se van a mover nuestros personajes, la forma en la que escuchan, qué cosas escuchan, cómo se escuchan esos mundos, esas ciudades donde se mueven los personajes, esos pueblos, esos campos. Y esto va todo imbricado con el género de la película, qué público va a terminar viendo estas obras,
el tono dramático de las películas, si estamos hablando de una película de thriller, de horror, si estamos hablando de una película de un drama o de un romance cómico, de una comedia romántica, pues cada una de estas películas utilizarán el sonido de una forma particular. Y a pesar de que todas las películas, todos los documentales, todas las obras comparten elementos sonoros, como pueden ser el diálogo, la música, los ambientes y los efectos, cada una lo va a usar de una forma diferente. Y lo cierto es que esto se define mucho y se define de forma específica desde el guión. Por eso quiero que te quedes con este pensamiento fundamental. Las películas tienen que empezar a sonar desde el papel e incluso antes, desde la creación de un argumento, cuando se está desarrollando un proyecto que generalmente pues, se nos pide generar una sinopsis o un documento de trabajo, un argumento, donde más o menos se narra a grandes rasgos lo que va a ser nuestra película. Ya desde ahí se debe empezar a sentir la atmósfera y el tono aural, sensitivo, sensible, más bien sería la palabra, el tono sensible de esa película en términos de, pues, qué locaciones se van a utilizar, cómo suena ese ambiente donde va a suceder la película, en qué época de la historia, pues podemos hablar de 1980, los años 2000, los 90, cómo suena cada una de esas épocas, los vehículos que están implicados allí, las máquinas, las computadoras. Todas esas cosas empiezan a dar pistas sobre cómo van a sonar esas historias, esos mundos que empiezan y que nacen justamente desde el guión.